días. En la clase de hoy vamos a hablar de motores térmicos, la clasificación de los motores, sus partes. Acá tenemos los motores térmicos a gas natural y sus aplicaciones. En los motores térmicos está la clasificación. Vamos a definir lo que es una máquina que tiene por misión transformar energía térmica en energía mecánica, que sea directamente utilizable para producir trabajo. Cuando la energía procede de quemar combustible se llama motores de combustión. En la clasificación de los motores térmicos tenemos motores de combustión interna, que la combustión se produce en una cámara interna al propio motor y son los gases generados que los causan directamente el movimiento de los mecanismos del motor. Entre la combustión externa, el calor desprendido al quemarse el combustible es transmitido a un fluido intermedio, el cual produce energía mecánica. Entre la combustión interna, los motores, tenemos los alternativos y tenemos los rotativos. Los rotativos, el fluido actúa sobre pistones rotantes o sobre turbinas. Entre los alternativos tenemos los de explosión a gasolina, que son de 4 tiempos y de 2 tiempos. Tenemos el sistema diésel. En los rotativos está el motor Walker. Ya tenemos una visión o una foto de la parte del motor Walker. Tenemos las turbinas de gas entre los rotativos. Entre las turbinas de gas tenemos los turborreactores, tenemos el estatorreactor y tenemos los turbohélices. Acá se le muestra una figura de un turborreactor. Por acá tenemos una de turbohélice. Acá tenemos en la parte de combustión externa, tenemos los alternativos y tenemos los rotativos. Mientras que los rotativos están las máquinas de vapor, en los rotativos están las turbinas de vapor y las turbinas de gas a ciclo cerrado. Por acá tenemos un motor seccionado, es decir, los cortes que hay dentro de la parte interna del motor. Por acá tenemos un esquema que son las partes o nomenclatura de sus partes del motor. Acá tenemos el cilindro, que es el espacio que se ve en la parte azul. Acá tenemos el pistón, tenemos la culata, el bloque, las válvulas de admisión, válvulas de escape, tenemos la cámara de combustión, las bielas, tenemos la manivela, el cigüeñal, los cojinetes, el árbol de leva, el empujador o balancines, los árboles de balancines, tenemos el cárter, tenemos la bomba de aceite, la bomba de agua, el volante de inercia y tenemos el motor de explosión de 4 tiempos, los elementos de la parte exterior o de soporte. Estamos en la culata, está la tapa de balancines, está el bloque, el cárter, están las juntas. Acá tenemos un motor de explosión de 4 tiempos, pero la parte interna, el interior, están los segmentos, el pulón o pasador, el pistón que es el émbolo, las camisas, el cilindro, el bloque, el volante de inercia, el cigüeñal y el cárter. El motor de explosión de 4 tiempos, la parte seccionada donde se ve la parte internamente de todo lo que lleva por dentro el motor. Aquí tenemos un motor de un solo cilindro, un motor de explosión de 4 tiempos. Están las válvulas de escape, la admisión, está el carburador, los cilindros, pistón, biela, volante de inercia. Tenemos los elementos del motor como es el cilindro. Ya aquí vamos a empezar a estudiar cada parte individualmente. El cilindro, que es la pieza hueca que se encuentra en el interior del motor, donde tiene lugar la explosión de la mezcla aire combustible o aire gasolina, por donde se desliza el pistón en su movimiento alternativo. Viene siendo esta parte de acá, que es el cilindro, la parte que se ve en rojo. Dice, consta de un cuerpo de forma cilíndrica y de culata que es desmontable, donde se sitúan las válvulas y las bujías. Redondeado al cilindro va a la cámara o la camisa de agua, sirve para la refrigeración. Los cilindros se construyen en una sola pieza llamada bloque, que es esta parte acá, es el bloque,
Se construyen de hierro fundido y aleaciones de aluminio. Se alojan en los cilindros con los pistones y bielas que soporta el cigüeñal. El cigüeñal va metido sobre esta ranura. El bloque está cerrado por arriba por la culata y por debajo por un cárter inferior o de aceite. Aquí tenemos un bloque de un 4 cilindros en línea. Tiene los orificios donde va el agua y donde va la parte del aceite. Tenemos un bloque de cilindros y tenemos un bloque de 4 cilindros en línea. Acá tenemos un 12 cilindros en B. Tenemos otro bloque de un 6 cilindros en B. Y acá tenemos un 8 cilindros en B. Los tipos de cilindros. Acá tenemos la culata. Normalmente uno vulgarmente la llama la cámara o culata. Cubre el bloque de cilindros que va unido mediante tornillos o pernos con la parte superior y contiene los conductos por los que entran y salen los gases del motor, las canalizaciones para la circulación de los líquidos refrigerantes y lubricantes. Además, alojan el mecanismo de la distribución. Tenemos una culata, se fabrica generalmente de fundición aliada con otros metales que añaden características especiales de resistencia, rigidez, conductividad térmica. Ahorita las cámaras utilizan mucho el aluminio porque es un material de muy buena conductividad térmica. En ocasiones se utilizan aleaciones de aluminio ya que este metal combina la ligereza con un alto grado de conductividad térmica. Tenemos la culata, tenemos una junta, esta parte es la junta de la culata, lámina de material deformable que se interpone entre el bloque de cilindros y la culata para asegurar la estabilidad de la cámara de combustión. En la culata pueden observarse huecos labrados de forma de la cámara de combustión donde quedan encerrados los gases al final de la compresión. Dondeado esta, las cámaras existen unas cavidades que comunican a las camisas con el agua del bloque a través del orificio por lo que llega la culata al líquido refrigerante que refrigerará en esta zona. Aquí tenemos una culata completa de aluminio, material de aluminio, el cárter. El cárter sirve para el apoyo de los cilindros y encierra los demás órganos del motor. Es la parte de abajo del motor. El cárter o cigüeñal superior es la pieza inferior de un bloque o motor donde está el que soporta el cigüeñal mediante los cojinetes. Aquí tenemos esta parte de abajo, el cárter. Dice la pieza por donde se apoya el motor o bastidor del coche. Aquí se ve mejor, el cárter viene siendo esta parte. Cárter inferior, pieza que cierra por debajo y sirve de depósito del aceite de lubricación y es normalmente de chapas de acero. Tenemos la chapa de acero, está el cárter, tenemos el pistón o épolo. Es la pieza móvil que se desplaza en el inferior del cilindro al recibir el empuje de la explosión de la mezcla aire-combustible. Tenemos un pistón o épolo. Vale, aquí se ve cómo se hace la succión. Cuando el cigüeñal baja, se abre la válvula de admisión, entra el aire combustible. Cuando es un motor Otto, se está construido por una sola pieza en dos partes. Cabeza que soporta directamente las presiones y temperatura del gas en la parte de arriba, en la parte de la cabeza, y tenemos la falda que viene siendo que sirve de guía al pie de la biela y soporta el empuje lateral y el rozamiento contra las paredes del cilindro. Dice, en la cabeza del pistón se practican gargantas donde se alojan algunos anillos circulares elásticos llamados segmentos. Esta parte donde está esta ranura es donde van los segmentos. Más adelante vamos a ver lo que es la parte de los segmentos. Segmentos del pistón. Aquí son aros o anillos elásticos de diámetro algo mayor en el cilindro. Tenemos cómo va incrustado los aros o anillos. Aquí se ve más la ranura. Los segmentos de compresión son los que van en la parte de arriba que impiden que los gases de la explosión pasen al cárter. Y los segmentos de engrase, que son los que bañan la falda, la parte de la falda, que impiden el lubricante que suba al cárter ingresando a la pared del pistón del cilindro hacia la cámara de explosión. Como tenemos, son los anillos de compresión, mientras que el de abajo es un anillo de aceite, que es el que se encarga de mover el cilindro.
en la parte de los cilindros. Aquí se ve el goteo, la parte donde el anillo de aceite, que es el que moja la falda de los pistones y la gente. Aquí se ve un corte de donde cómo funciona el pistón en un bloque. Tenemos la biela que une el pistón con la correspondiente manivela del cigüeñal. El pie son las partes de la biela, pie, cuerpo y cabeza. El pie es la parte más estrecha, y esta parte, siendo el pie de la biela, el cuerpo de la biela y cabeza de la biela. Es la parte más ancha, la parte de abajo. Aquí tenemos un despiece de las bielas. Tenemos la parte de la biela, tenemos el pie, la cabeza de la biela y la pieza. Aquí están los segmentos, los aros, el bulón. Tenemos piezas, pues ahorita inclusive están haciendo bielas de titanio, vienen de aluminio, materiales resistentes, de acero, para resistir la fuerza del cigüeñal. Es la pieza del motor que recoge los esfuerzos de la explosión y lo convierte en el par motor o determinada revolución. Tenemos un cigüeñal. El cigüeñal va apoyado sobre cinco partes, donde va, lo demás son las partes de los muñecos, que es la parte de la bancada, concha de bancada y concha de bielas. Aquí está sometido a violentos esfuerzos provocados por las explosiones y las reacciones debido a aceleración de los órganos dotados de movimiento alternativo. Se construyen generalmente por el proceso de estampación, acero cementado y templado y aleaciones de níquel y cromo. Tenemos el bloque donde va montado el cigüeñal. Tenemos el cigüeñal, tenemos el volante de inercia. Y está el cártel, que vemos el cigüeñal ya con las bielas ensambladas. Está el movimiento, tenemos el cigüeñal, que es el damper. La tenemos aquí, está funcionando como debe funcionar. Movimiento, los bajan, uno sube, la sube. Aquí el volante de inercia, es una rueda de acero que se monta en el extremo del cigüeñal con el objeto de regularizar su giro. Tenemos lo que es el volante de inercia, diseñado con resortes por dentro para absorber los impactos del cigüeñal. Almacena la energía cinética durante los movimientos del motor, entrega la potencia al momento de explosión con los cilindros para devolverle y permitir al motor que siga girando cuando el motor no se encuentra en uno de esos momentos en los que se genera trabajo. Dice, sus dimensiones dependen del tipo de motor, cilindrada, números de cilindros y longitud del cigüeñal. Tenemos la parte de distribución, que es el conjunto que regulan la entrada y salida de los gases del cilindro. Consta de árbol de leva y de las válvulas. El árbol de leva, de estas partes, es el árbol de leva y las válvulas. Las válvulas normalmente vienen de dos de admisión y dos de escape. Y hay vehículos que tienen una de admisión y una de escape. Tenemos la válvula, dice que es el elemento encargado de abrir y cerrar las canalizaciones por donde entra el aire de admisión de las válvulas y por donde salen los gases de escape, que se llama válvula de escape. Consta de cabeza y cola o vástago. La cola se desliza dentro de una horquilla mediante muelles que recuperan su posición inicial. Esto es la parte de la guía, este es el muelle, hace la succión o levantamiento y se recoge automáticamente. Tenemos la foto donde está la válvula, está el resorte, el retene, por esta parte tiene los árboles de leva, la distribución árbol de leva. Que es el elemento que se encarga de abrir y cerrar las válvulas de admisión y escape según los tiempos intervalos preestablecidos por el diagrama de distribución. Tenemos los árboles de leva, en su parte de donde van apoyados. Dice, cada 2 vueltas que da el cigüeñal, el árbol de leva da una sola. Tenemos los árboles de leva, una cámara con todo el árbol de leva.
tenemos el mismo sistema de la cadena de tiempo, están los árboles de leva para levantar y cerrar y abrir las válvulas. Aquí se ve más cómo es el movimiento, ya le empieza la parte externa, aquí está la parte cómo funcionan las válvulas. Tenemos un motor seccionado, todas las partes internamente, los cortes que se le dan para poder utilizar el motor por dentro.